Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Nos place recibir en nueva vez a don José Luis Malcún, economista dominicano. Con él vamos a tratar la situación que se presenta hoy día en República Dominicana a raíz del anuncio hecho por el presidente de la República de que no se va a implementar, por lo menos en este año, en lo inmediato, la reforma fiscal. Don José Luis, nueva vez, gracias por estar con nosotros. Le quería mencionar lo que decía en la introducción. Durante años hemos estado esperando en distintos gobiernos que se aplique una necesaria reforma fiscal para corregir déficits, para aumentar ingresos, para enderezar ciertas distorsiones que pudieran haber en la economía dominicana. Este gobierno tenía prácticamente una decisión para tal fin. De hecho, en el diálogo nacional se mencionó que se iba a presentar, luego se recoge. El presidente indica que irá personalmente donde cada uno de los principales líderes políticos a presentarles en qué consistía esta reforma fiscal para implementarse, habían dicho algunos funcionarios, desde este mismo año. Ya no es así. Entonces, le pregunto, ¿qué hacer ahora si algo que necesitábamos no lo vamos a tener, pero lo que motivaba esa necesidad se mantiene? Bueno, muchas gracias por la invitación, nos va a ver aquí con ustedes. Bueno, mira, a veces, si hay alguien que está informado de todo en un país, realmente aquí, es el presidente. Él ausculta, todos los presidentes. En casos como eso, de una reforma fiscal, ellos consultan con mucha gente y tienen información que uno no tiene. Nadie tiene, nada más él la tiene. Sabe lo que piensan los empresarios, los trabajadores, ciertos sectores de la sociedad civil, el sector financiero. Él más o menos tiene una idea global de todo. La reforma se había en parte consensuado. Había puntos que se habían discutido con gente que participaba en el diálogo. Y había algunas de las medidas que se habían puesto a circular en dos propuestas que circularon. Habían algunas con las cuales estaban de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que en aquellas que eran las que realmente hubieran generado los ingresos que necesitaba el gobierno, yo dije, creo que la última vez que estuve aquí, que es un 2% del PIB adicional, para llevar la presión fiscal de un 14 a un 16%, que todavía es una de las más bajas de América Latina. Tú necesitas 2% del PIB. ¿Qué significa eso en este momento? Más de 100.000 millones de pesos de recaudación. Pero ¿qué pasa? Lo que se acordó o lo que se pudo consensuar con esos sectores eran algunos impuestos que, juego, bebida, esto, que no reunían, digamos, 20.000 o 25.000 millones. Y que el presidente pudo haber negociado en el diálogo y decir, bueno, pero ¿qué pasa? Tú ibas a enfrentar, como quiera, iba a enfrentar una oposición, crítica de la oposición, de que la reforma, que para aquí, que como quiera iba a tener el mismo efecto en términos de político, de impacto político. Ya sea que fueran 25.000 o fueran 50 o fueran 75. Entonces, ¿para qué yo voy a lanzarme a buscar 25.000 o 30.000 millones que no me resuelven el problema? Entonces, adiós reforma fiscal. Vamos a dejar esto, lo dejaremos para después. Y creo que fue lo mejor que él hizo, porque, como te digo, o se hace una reforma de verdad, o mejor no se haga, porque no vale la pena. Ahora, ojo con eso. Cuando tú hablas de reforma fiscal, la reforma fiscal se ha venido implementando y él anunció nuevas medidas en el lado del gasto. Porque recuerda, reforma fiscal es gastos e ingresos.
lo que se decidió fue no hacer la reforma para recaudar más ingresos, recaudar más recursos, pero sí anunció varias medidas de reducción de gastos, que ya venía haciendo desde hace mucho. Este gobierno, desde que subió, se ha ahorrado como 50 o 60 mil millones en gastos, en compra de vehículos, en gasto de personal, nominilla, muchísimas cosas. Ha bajado tremendamente el gasto. Inclusive, en el proceso de ahora de asignación de obras y compras de bienes y servicios, que antes estaban todas, como sabemos, infectadas de corrupción, sobornos, tráfico de influencia, ahora se está haciendo con mucho más transparencia. Y esos procesos duran más tiempo, pero obviamente le cuestan menos al Estado. En la parte saludable de esa restricción de gasto, ¿es absolutamente sano para la economía? Claro que sí. Bueno, no es reducción de gasto, es mejorar la calidad del gasto. La calidad del gasto es lo importante. O sea, en vez de estar comprando, que cada funcionario tiene en una oficina, en un ministerio, 10, 15 jipetas de $150,000, oye, usa esos fondos para invertirlo en obras o para dar programas de asistencia social a los pobres, distribuir más los ingresos. ¿Tú entiendes? Inviértelo. Igualmente con una serie de compras que se hacían y cómo se hacían. Hay una institución que el Día de los Enamorados se gastó 150,000 pesos en flores. Y yo conozco, te estoy hablando porque conozco el caso. Había mucho amor en esa institución. Un 150,000 pesos en flores para regalársela al personal femenino. Entonces, ese tipo de cosas, que son muchas, creo que significan muchos ahorros, pero también eso no quiere decir que de alguna manera el gobierno ese dinero lo use mejor en otras cosas que pueden ser más beneficiosas para la sociedad. Llámese inversión pública, llámese programas para ayudar a los más necesitados. Mejorar la salud, que sabemos que hay que mejorar el sistema de salud, mejorar la infraestructura, que es importante para el país, un país turístico, en fin. ¿Qué pasa? Pero eso no es suficiente. Y el gobierno anunció, en adición a eso, 2 medidas. Una, comenzar a aplicar una reducción del subsidio eléctrico, que eso se había acordado en el pacto eléctrico desde abril o febrero. Y la otra es no seguir congelando el precio de la gasolina, porque eso es mortal. Al gobierno le costó entre febrero y mayo, junio, el congelar el precio de la gasolina más de 11,000 millones de sacrificio fiscal. Y si tú ahora fracasas, ¿Es la primera vez que eso se hacía? Si hace muchos años, que yo recuerde, hasta cuando Leonel, la gasolina llegó hasta acá a 280 pesos, 290, cuando el petróleo subió a 100 y pico de dólares, aquí no se congelaba el precio de la gasolina. Lo que pasa es que coincidió, en esta situación coincidió con 2 cosas, la pandemia y la inflación que hubo a nivel mundial, porque subieron todos los precios por el problema de la pandemia. Sabemos que hubo los precios de la soya, del trigo, del maíz se dispararon al cielo. Y eso hizo que los alimentos, tanto como producto intermedio, por ejemplo, el pollo come maíz. El pollo de aquí es un pollo ensamblado y el maíz es importado, igual que los cerdos. Entonces, todo eso implicó aumentos de precio, igualmente que el petróleo, que se escaló de 39, estaba a $39 en septiembre, no se recuerdan, agosto, septiembre del año pasado. Se cotizó a $39. Hoy está rondando $84 el barril. $84. El sistema de suministro de todo está colapsado. Los puertos están saturados de barcos que duran hasta un mes para descargar. Los fletes de 3,000 pesos, dólares que costaba un flete, están en 20,000. 20,000, ha subido 6 veces. Hay mucha mercancía aquí que no va a llegar este año. Pues probablemente habrá tiendas que van
que no van a poder traer ni le va a llegar a tiempo su mercancía para Navidades. Mire, usted nos está dando una explicación muy satisfactoria, muy explícita. De hecho, nos ha dado una información que desconocíamos en el aspecto de que el gobierno ya estaba consensuando con algunos sectores, no sé si está en el sector político, usted no lo mencionó, parte de lo que sería la reforma fiscal. Ahora bien, al verse el gobierno que la parte donde necesitaría más ingresos no le fue aprobado en ese inicio de consenso. Sí, ahí fue la parte más difícil, estaba en dos temas. Primero, el impuesto sobre la renta, que en las propuestas que estaban circulando se hablaba de subirlo un 30%. Y el otro era el problema del ITEVI, que es lo más sensible que hay. ¿Cómo manejar el ITEVI? Yo he dicho en varias veces que me he entrevistado en programas, que yo siempre lo he dicho, yo dejaría 10 productos exentos. Sí. Y todo lo demás le meto ITEVI. Aunque no le aplique un 18 de inmediato, pero le aplico un 5, después lo voy escalando hasta que lo nivele todo. Pero dejo 10 productos exentos, que son los productos que come aquí el 90% de los dominicanos. Y en esas conversaciones, ¿qué pasó con el aspecto del ITEVIS? Bueno, te digo, o sea, el ITEVI era el tema más sensible y no hubo muchos acuerdos de que aplicar ITEVI a muchos productos que de hecho son sensibles, porque aunque tú selecciones esos 10, hay más de 100 que habría que aplicar ITEVI que iba a generar protestas, iba a generar problemas, tú sabes. En fin, yo creo que, y había otros temas también de la reforma relacionados con el impuesto a la propiedad, el impuesto a la ganancia extraordinaria, el impuesto a las sociedades, en fin, ya entrando para tú recaudar lo que tú pretendías recaudar, como te dije, que son unos 100.000 millones y pico de pesos, para justificar una reforma. Había que entrar muy a fondo en temas muy sensibles que implicaban igualmente exenciones, había que eliminar algunas exenciones, el tema de la importación de vehículos usados principalmente, que tenía que revisarse toda la estructura arancelaria, una reforma muy compleja, tiene demasiadas aristas. Entonces, eso el presidente entendió que meterse en eso ahora no era el momento, oyó las opiniones de la gente y tomó su decisión. Pero entonces, señor Malcún, él no tendrá momento, porque de acuerdo a lo que usted explica, yo le compro lo que usted ha mencionado en esta noche a usted, él no podrá en ningún momento aplicar una reforma fiscal, evidentemente, porque las distribuciones de posiciones en cuanto a cómo veo yo desde mi litoral una reforma fiscal, eso no va a variar, es más, puede ser mucho más enconado en un futuro. Entonces, está imposibilitado, de acuerdo a lo que usted menciona, el gobierno, por lo menos en este periodo, aplicar una reforma fiscal. Imposibilitado no, pero se le va a hacer difícil. En cualquier momento se le va a hacer difícil. Porque también depende cómo el panorama del 2020. El 2022 muchas cosas van a cambiar. Doctor, las remesas no van a ser igual que este año. Más de 13.000 millones de dólares. Va a bajar, las remesas van a bajar. Por obligación. Y van a estabilizar. Sí, por obligación. Claro, porque ya la ayuda en Estados Unidos ya se acabó. Se acabó. Sí, las ayudas, esa asistencia que estaban dando, ya la economía americana no aguanta, está peor que nosotros. En términos de déficit y de deuda, mucho peor. Los indicadores son peores que los de nosotros. Entonces ya ellos no pueden seguir en eso. Pero, entonces, perdón. No, doctor, lo que le iba a decir era que lo que de todas maneras parecería son, como se dice, elementos contradictorios sobre el tema de la reforma y la propia realidad del gobierno. ¿La necesita, no la necesita? Por un lado, una parte de los funcionarios dicen, proyectamos un buen crecimiento económico, una baja inflación, buenas recaudaciones de aduana, buenas recaudaciones por impuestos internos y también como un contexto de alguna manera favorable para la economía dominicana. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Si hacemos o no la reforma, si realmente necesita y sobre todo
con el colchón que tiene el gobierno en el sentido de las ejecuciones, digamos, las ejecuciones públicas, la proyectada para obras y eso, que no ha llegado a la media de la que se habla siempre, que es de un 14, de un 16 más o menos. Te voy a responder esa pregunta ahora, pero déjame explicarte lo siguiente. Cuando Grecia tiene una deuda en relación con el PIB de 175%, Grecia. Nosotros estamos en 52. ¿Qué significa? Estados Unidos más de Pero 100. ¿tú sabes cuánto paga Grecia de su presupuesto en intereses de la deuda? ¿Cuánto tú crees? Paga un 13%. Son excelentes ¿Tú negociadores. sabes cuánto pagamos nosotros por tener una deuda pública de 51.6% de intereses? No te voy a incluir bancos centrales, que es el cuasificar, no. De la deuda del sector público no financiero, un 26% del presupuesto. Si tú a eso le sumas el capital, estamos hablando de que casi la mitad del presupuesto Intereses. se va en interés y capital. Wow. Y tú me preguntas si se necesita. Claro que se necesita una reforma fiscal, urgente. Hay que mejorar los ingresos, lo que pasa es que el gobierno, obviamente, ¿qué ha optado? ¿Liga el tema económico con lo político? ¿Liga? No, digo yo, el gobierno sigue pensando más en la parte política que en la parte económica. Bueno, un gobierno tiene que pensar en la parte política y en la parte económica. Tú tienes que sopesar ambas cosas. Sí, porque pero tú no puedes dejar que la oposición aproveche una coyuntura para crearte un problema de inestabilidad política en el país. Porque aquí tú sabes que de cualquier cosa, aquí todo el mundo protesta por todo. Aunque estén de acuerdo con una cosa, pero hay que protestar. Y hay que atacar al gobierno. Esa es la estrategia de una oposición. Entonces, la situación ahora mismo, como te digo, con la situación precisamente de la inflación de los precios, es delicada. O sea, el presidente tiene que sopesarlo todo. Lo social, lo económico, lo político, todo. Eso es así. Entonces, yo entiendo que la decisión de no hacer la reforma la tomó porque tenía información que ninguno de nosotros tenemos. Entendió que esa era la decisión correcta. Porque él escuchó a mucha gente, oyó a mucha gente y ahí lo concluyó. ¿Y no podría ser también que el presidente pensara, o su equipo económico, el equipo económico del gobierno, de la posibilidad de encontrar otros nichos indirectos para recuperar una parte de ese dinero que se había proyectado conseguir en la reforma? Aunque fuera no esa cantidad que usted dice. Bueno, sí, tú puedes, quizá con una acción judicial, tú puedes recuperar dinero robado, bienes que se incautar bienes de personas que cometieron actos de corrupción y soborno. Pero eso no es tanto. Pero eso es marginal. Con eso tú no vas a cubrir un déficit de 2% del PIB. O sea, estamos hablando, señores, de una situación que todos los miembros del gobierno entienden que eso es correcto. El equipo económico del gobierno sabe que esa reforma es necesaria. El director de presupuesto lo ha dicho, el secretario técnico lo ha dicho, de Economía lo ha mencionado. Seara Jato. Sí. Entonces, pero como te digo, se decidió posponerla porque también hay que entender, fíjate que la mayoría de los países de América Latina que han intentado hacer reformas han tenido que echar para atrás. No han podido. No han podido, porque es que las circunstancias no son fáciles. Estamos en medio, como te digo, en medio de una pandemia, en medio de una situación internacional muy crítica. Ojo con eso. Hay una amenaza ahora mismo de hiperinflación, hay una amenaza de la cadena de suministro, se está colapsando. O sea, hay problemas serios con el suministro de bienes y servicios. Y eso, estamos hablando de que está afectando las economías más desarrolladas del mundo. Y a nosotros, obviamente, pues, el mercado tecnológico tiene un desabastecimiento monstruoso. Hasta de los chips. Sí, sí. Doctor Malkoun, en breve volvemos. Vamos a una pausa y retornamos con la hora 22 en segundos.
Bien, continuamos conversando con José Luis Malcún. Señor Malcún, me gustaría que iniciando este bloque, usted hiciera una especie de resumen de lo que expuso en el primer bloque, en el sentido de que qué entonces podría hacer el gobierno en este momento cuando su planificación estratégica pues colapsó, falló, no se aplica, que es la reforma fiscal. ¿Qué procedería a hacer en este momento? Porque el tiempo va pasando. Muy sencillo, manejarse con el gasto, austeridad en el gasto, todo lo superfluo, lo que sea innecesario, ir reduciendo el gasto. Esa es la solución, lo que está haciéndose. No hay otra salida. Eliminar algunos subsidios que se están dando, que son subsidios que no llegan a los pobres. Hay programas donde está infectado de gente que se beneficia, que son más bien gente que estaban ahí porque eran, se dedicaban a la política del partido, o sea, eran, ¿cómo le llaman? Proselitismo, para hacer proselitismo por el partido. Ahí hay miles de gente que reciben ese beneficio social, esa tarjeta, o ese bono gas, o ese bono electricidad. Lo reciben por eso, pero no porque lo necesitan. Hay que sanear eso también, para que esos recursos lleguen a la gente verdaderamente que lo necesita. No a unos pendejos que se metieron ahí porque simplemente porque eran miembros de la base del partido, que no, eso hay que terminarlo, eso hay que... Entonces, al gobierno no le queda de otra, de seguir con ese plan de gastar en lo imprescindible, mejorar la calidad de ese gasto, o sea que todo lo que es dispendio, gastos que no se necesitan, eliminarlo, y con eso se puede manejar hasta que algún momento haya condiciones para que se pueda mejorar los ingresos. Y los compromisos asumidos por el gobierno y los anuncios que complementarían las promesas hechas para que se consolide y surja verdaderamente un cambio, por lo menos en el aspecto de infraestructura a nivel nacional. ¿Cómo podría eso entonces solventarse o cumplirse? Mira, el gobierno tiene un presupuesto de infraestructura. Tú dices el gasto de capital, ¿no? Bueno, que este año ha estado reducido a su mínima expresión. No tanto, está en un 40%, que debería tener un 60 o 70, es cierto. Pero recuérdate que años anteriores, vamos a decir un año atrás y más para atrás, ¿cómo se asignaban las obras aquí? De dedo. Bueno, así es muy fácil gastar el dinero. Si el presidente mañana quiere utilizar el método del pasado, puede invertir todo el dinero que tiene, menos de 15 días o 20 días. ¿Tú sabes cómo era Odebrecht? Hacían contacto con el Banco de Brasil, se hacía un acuerdo de préstamo con el Banco de Brasil, 300 millones para construir, 400 millones para construir la Duarte, ¿cómo se llama? La autopista. La red, no, la red la red vial. De túneles y puentes. El corredor. El corredor Duarte. 400 millones, ok, ahí está el Banco Brasil, mira, 400 millones. Mira, aquí está la empresa que la va a hacer, Odebrecht. Así se gasta muy fácil el dinero. Sí, pero ahora se está pasando por un proceso de licitación transparente, que eso tiene el país que acostumbrarse. Tiene que entender que esos procesos llevan mucho tiempo. Una licitación bien hecha te toma tiempo, es un pliego de preparar el pliego de condiciones, hacer el llamado a concurso, evaluar las propuestas técnicas, después las propuestas financieras, después hacer la selección y después evitar que alguien impugne. Porque si te impugna una empresa, todo el proceso echa para atrás. Se cae. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Aquí estamos acostumbrados a que las obras se asignen grado a grado y que te den un 30% de comisión para esa vaina. Déjeme darle un dato. Tengo un amigo, megaconstructor, que me confió hace unos días, hablando coloquialmente, él tiene deuda de obras del gobierno anterior por un monto de 1.800 millones de pesos. Contratos de esas obras
Ninguno. Ninguno. Por autorización verbal. Todo. Ahora bien, Pero eso es encomiable. Los se asignaban obras de 500, 1.000 y 1.500 millones Sí. sin todo ningún eso, tipo sin ningún registro, contratos que ni se registraron en Contraloría, ni se registraron en el sistema el SNIP, Inversión Pública. Hacienda no conocía nada de eso, o sea, era así que se asignaba el dinero. Don José Luis, mire, es encomiable lo que se está haciendo ahora. Todos, sin excepción, debemos aplaudir, porque eso significa pulcritud y claridad en el manejo de los fondos públicos. Muy bien, pero llega 2022, tenemos todo como un papel de piano, la estructura de licitación, de presupuesto, la asignación debidamente depurado, pero al momento de hacer la obra, si no hay en qué gastar, si no hay de dónde sacar, ¿qué vamos a hacer? No, porque el gasto, estamos hablando de que en el presupuesto, tú me dijiste, y es cierto, que hay un presupuesto para gasto de inversión de capital. Desde luego. Ese presupuesto, al mes de octubre, se había ejecutado, no había llegado ni a la mitad de su ejecución. Correcto. ¿Ok? Correcto. Estamos hablando de que hay una lentitud en ese nivel de inversión. Yo trato de explicarte por qué, porque la situación, ahora no es que el dinero está programado en el presupuesto. Es que yo estoy mirando a 2022 por la situación nueva que hay, de que el gobierno, para poder cumplir con las promesas de cambio, tiene que tener recursos frescos y nuevos. Y los nuevos es que yo digo, aunque haya todo una depuración de procedimientos, no va a haber dinero para gastar posiblemente. Vamos a confiar en que la transparencia en algún momento y la lucha contra la corrupción en algún momento va a dar su rédito. Vamos a tener más inversionistas extranjeros que confíen en el país, que cuando lleguen aquí no le digan, lo primero que le dicen es, hasta para mover un papel le cobran dinero. Vamos a confiar en que el país se va a abrir a la inversión extranjera. Y eso es lo que va a crear empleo y va a traer más capitales. Porque ese es nuestro único futuro, depende de eso. Depende de la capacidad del país para hacer un atractivo a la inversión extranjera y nacional, privada. Nosotros no podemos seguir dependiendo todo del gobierno. Esos proyectos que están en desarrollo, Manzanillo, Pedernales, Miche, ahí hay envueltos miles de millones de dólares en esos proyectos, de inversionistas que ya se han anotado, que van a meterse y van a invertir. Yo confío en eso, porque si vamos a estar todos siempre dependiendo de que el gobierno ingrese o no ingrese, no, eso ya ahí tenemos que ir cambiando ese paradigma. Mire, doctor, y en ese contexto, como usted lo plantea y como usted lo ve, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, plantea este año y probablemente a mitad del año que viene un crecimiento de la economía en América Latina y en el Caribe, que va desde un 4 quizás hasta un 6 o 7%. Sin embargo, hay una amenaza, que es la situación de la economía norteamericana, que se plantea la posibilidad de una recesión, con muchos problemas, como usted decía al principio, con la cadena logística, el tema del comercio, la mayoría de sus puertos parados, un tema complejo. ¿Cómo eso impactaría la economía dominicana y la economía de la región? Sí, yo creo que el año que viene nosotros vamos a estar sometidos a muchas presiones externas, obviamente. Primero por el precio del petróleo. Segundo, porque hay que considerar también un factor externo muy peligroso, Haití. Lo de Haití puede convertirse en el problema más serio del país en los últimos 100 años. Lo de Haití es una situación que si la gente no toma en cuenta lo que está pasando ahí y lo que puede pasar, el día que esas bandas se extiendan al territorio, todo el territorio haitiano, y lleguen hasta la frontera, y se les zafa un tiro a un guardia de eso, oye, tú no sabes con qué estamos jugando. Eso es muy peligroso. Aquí se está al borde, eso puede estar al borde. Y yo no sé, hasta intereses pueden haber en eso para que sucedan cosas como esas. Tú sabes, tú mencionabas que pueden haber intereses detrás de todo eso para que haya un conflicto
armado entre Haití y República Dominicana. ¿Con qué fines? Tú no sabes, uno no sabe. Una jugada de doble play. Una jugada de doble filo. Usted Entonces, se nosotros pronunció tenemos sobre las declaraciones del canciller haitiano. ¿Podría hacernos una observación Bueno, sobre ese como aspecto? yo digo, un disparate de ese tipo, porque explíqueme, un canciller de un país que está prácticamente desmoronado, que está en una crisis total, Colapsado. colapsado institucional, política, social, económicamente, y tú le respondes al presidente del país vecino tuyo, donde viven casi 1 millón de haitianos, que le mandan en remesa 600 millones de dólares al año, salen de aquí para Haití en remesa, que es el segundo país después de Estados Unidos que más remesa manda a Haití. Y tú le respondes con un desplante, con palabras ofensivas, porque decir lo que él dijo, eso aparte de que es una total mentira. República Dominicana, Santo Domingo, yo escribí un artículo, no sé si lo vieron hacer, Santo Domingo está en el lugar 15 o 16 entre las ciudades más inseguras de América Latina. O sea, nosotros estamos por debajo de 15 países, de 15 ciudades, perdón, comparando ciudades, no países, ciudades. Santo Domingo con Ciudad de Panamá, con Bogotá, con Lima, con Buenos Aires, con Brasilia, con Honduras, con Ciudad de México, con Puerto Rico. No estamos por allá abajo en términos de crímenes y asesinatos por cada 100,000 personas. Sí, yo leí el Eso escalafón está que usted... documentado. ¿Y cómo tú dices que aquí, que Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es el país más inseguro del mundo hoy en día? Yo viví una situación, en Estados Unidos tú vas a un restaurante en Nueva York y te sientas, óyeme bien, y tú tiras un cohete chino ahí, se mueren 3 o 4, si no se mueren del corazón, se mueren aplastados por el tumulto. La gente vive en un pánico. Si oye un ruido, un ruidito que oye, una goma que explotó, se arma la gente está psicológicamente afectada por todos los casos que han habido de crímenes masivos, de estos locos de mierda que se ponen a tirar masivamente y matan en escuelas, en todos los sitios, discotecas. ¿Es fácil eso? No. O sea, la situación allá, yo la he vivido, eso no me lo cuenta nadie. Yo he vivido ese fenómeno. La gente vive en pánico. Y yo aquí no tengo pánico cuando voy a un restaurante, ni muchos de ustedes van a un sitio público. Y la gente no tiene pánico. Entonces, vamos a hablar de cómo tú vas a comparar, cómo este baboso va a comparar. Y que diciendo como que dice, bueno, aquí sí hay criminalidad y todo, pero también allá, como yo te digo, es un estúpido. Porque, oye, si te están ayudando, lo que se está diciendo el presidente, mire, aquí se necesita ayuda internacional porque eso no lo va a resolver nadie. Y la postura de Estados Unidos, Francia, con el pedido que ha hecho el presidente, muy dramático, por cierto, acorde con la situación de Haití, un país que está realmente... Esos países tienen sus planes ocultos. Esos países tienen sus planes. Yo no te lo puedo decir porque yo no estoy en, tú sabes, ni jefe de la CIA, ni la policía francesa, pero yo te puedo asegurar que ellos están viendo eso y haciendo sus maquinaciones. Pero ahora le ha tocado a Estados Unidos directamente con el tema del secuestro de los... Claro. Y a Canadá también, que es parte... Pero mira cómo han actuado con el secuestro. Sí, muchas palabras, pero no ha sido algo contundente. ¿Tú entiendes? Como yo no sé lo que hay ahí. Bueno, a lo mejor nadie sabe. Es difícil entrar ahí. Mire, Sí. usted, don José Luis, tiene la cualidad, a mi modo de ver, de que lo podría calificar como un termómetro de la economía. Entonces, con esos conocimientos, informaciones, deducciones, análisis que realiza en esa área tan importante para nosotros, si usted fuese un empresario en estos momentos, dominicano aquí, ¿usted estaría mirando hacia adelante, hacia el futuro inmediato? ¿Usted estaría preocupado, tranquilo o estaría optimista? Bueno, yo, un empresario con el que almorcé hace una semana, me dijo
me hizo una pregunta parecida. Había más de un empresario, pero ese empresario particular me hizo la pregunta. Y él vaticinaba que el año que viene, él pensaba que iba a haber la tormenta perfecta. ¿Cómo así? Bueno, que iba a haber una tormenta perfecta. Algo ¿Tú no viste parecido la película? al COVID. ¿Tú no viste la película de La tormenta perfecta? ¿No la vieron? Es un barco que sale de pesca. Es con George Clooney esa película, ¿verdad? Un barco sale de pesca y se encuentra con un huracán categoría 5 y ellos luchan en su barco pesquero de salir de ahí, pero obviamente ¿de dónde va a salir? Es imposible. Esa es la tormenta perfecta. Se hundió. Entonces yo le decía, no, eso no es así, eso no es así. Van a haber problemas, sí, porque el entorno internacional se va a poner más difícil. Vamos a crecer ya, el crecimiento se va a aplacar en todas partes, incluyendo aquí. Es un año que no va a ser como este, con cifras que están disparadas. La economía puede crecer un 5, que estaría bien si crecemos un 5 el año que viene en esas condiciones. Quizás nosotros vamos a seguir recibiendo dinero de la zona franca, que están creciendo muy bien. Vamos a seguir recibiendo inversión extranjera. Hemos crecido este año, la inversión extranjera ha aumentado y creo que vamos a cerrar con uno de los niveles más altos de los últimos años. Tenemos un turismo que está repotenciándose, que está cada día fortaleciéndose hasta llegar a los niveles prepandemia. Tenemos un mercado de exportación, exportamos 500 millones de dólares en tabaco, nada más en tabaco, y seguimos importando también otros productos. O sea, aquí se está exportando oro, tenemos mina de oro, o sea, este país tiene muchas fuentes de ingresos. Y la movilidad de la construcción. Exacto, tenemos muchas fuentes. Nosotros no dependemos del petróleo, no somos productores de petróleo, pero no dependemos, tampoco dependemos del oro, tampoco dependemos del turismo nada más. Si tú ves, la economía es una economía bastante más dependiente de varios sectores, y eso es importante, porque se te cae uno, pero hay otros que te compensan. Malo es cuando un país depende solo del petróleo, se te hundió el petróleo y te jodiste. Venezuela. Ahí se hundió todo. Nosotros no. Yo creo que vamos a seguir siendo una economía en crecimiento, con una situación diferente en cuanto al manejo del quehacer público, que es para mí lo más importante. Lo que tiene que hacer el presidente, ¿qué es? Seguir profundizando las reformas. Porque tú hablas de la fiscal, pero recuérdate que aquí hay reformas que hay que hacer en muchos sectores. Reforma del sistema educativo, de la salud, reformar muchas leyes. No es solamente la reforma fiscal, modernizar el Estado. Entonces yo digo que eso, la seguridad social, hay que darle unos retoques para ponerla más a tono. Recuérdate que el presidente habló de 12 reformas que llevó al diálogo. No fue la reforma fiscal. Son 12 reformas, de las cuales la fiscal era una de ellas. Pero el código laboral, eso es un problema serio. Para resolver el problema ese de la doble tributación, hay que buscar un bajadero, una salida a eso. Porque tenemos un problema con la economía, que es la informalidad. 50-55% del empleo es informal. ¿Y qué pasa? Que la formalidad tiene mucho que ver con dos cosas. Primero, con el costo que tiene para ti tener una estructura ya registrada en la DGI, en el sistema fiscal, y pagar un salario, pagar seguro médico, pagar una pensión, a tú tener que pagar, aparte del seguro, aparte de la pensión, pagar una cesantía. Eso no lo aguanta mucha empresa. Entonces, eso se llama doble tributación, pagar cesantía y pensión. Eso hay que resolverlo. ¿Puede resolverse O una o la otra. eso? Hay que hacerlo, que tiene que buscarse una salida. El código laboral tiene que actualizarse, eso es un código obsoleto. Aplicar una reforma fiscal para mí en este país, con las circunstancias que hay durante años, es menos difícil que resolver ese problema que usted dice. Es posible, pero hay que resolverlo. Ya. Mire, vamos a hacer la última pausa. Venimos en breve con José Luis Malcón.
Gracias por continuar en sintonía con nosotros y nuestras redes sociales. Es importante que usted se suscriba a ellas. Siempre estará bien informado con la hora 22. Hay un posible paliativo si el gobierno se dispone a hacer énfasis en contrarrestar la evasión. No he escuchado en ningún momento al presidente de la República referirse directa y concretamente a esta posibilidad. ¿Qué usted opina? Bueno, yo he dicho también que si tú reduces la evasión del ITEVI a la mitad, un 40% es hoy del ITEVI, la evasión, y reduce a la mitad la evasión del impuesto sobre la renta, tú te puedes olvidar de hacer reforma fiscal por los próximos 5 años. Un paréntesis, don José Luis. Esa evasión de ITEVIS es directamente del sector informal o aún de lo formal. Del formal. Claro. Entonces, es menos difícil. Por eso se había hablado previo al anuncio del presidente de que una idea, si se discutía la reforma y seguía adelante, era aplicarle, más que dejar 10 productos exentos, era aplicarle un 1% a todo. Un 1. A todo. Solo un 1. Al arroz, al plátano, a la habichuela, todo. Ya. Huevo, leche, todo. Más todos los demás. Pero, ¿por qué? No porque eso implicaba para el consumidor algo significativo. Eso era chele. Y para el Estado también. Era para reducir la evasión. Ya, reducir. Porque ahí es que está el problema, en las exenciones. Entonces, si tú le aplicabas ese 1, eso podía permitir. El otro problema era el impuesto sobre la renta. Bueno, mete a 2 o 3 gente presa, pero a 2 o 3 gente. ¿Tú entiendes? Para que la gente entienda, porque aquí hay un abuso con eso. Con el robo de energía es lo mismo. Entonces, esos son aspectos que obviamente abordarlos, uno lo puede abordar y decir, bueno, si resolvemos el problema de la evasión, ya no tenemos que hacer reforma, porque estamos hablando de casi 150 mil millones al año entre ITEVI y el impuesto sobre la renta que se evade. Los profesionales independientes ¿quiénes pagan impuestos? Pero mire, eso que usted menciona, en oposición, estoy seguro que todos los partidos que han estado en el poder en ese momento lo indican que lo van a hacer. Sin embargo, cuando ya tienen la guitarra en la mano, es distinto a cómo sonaba el violín. Porque siempre se termina en una mesa negociando y resolviendo el problema. Yo voy a darle al fisco, mira, son 100 millones, mira, quédate con la empresa, yo no puedo, y termina negociando por 20. ¿Y el gobierno del cambio no podría dar esa sorpresa y ser la excepción? Bueno, vamos a ver si nos sorprenden, pero es un tema delicado. Yo sé que siempre se busca, pero definitivamente eso que tú dices es lo más importante que hay en materia impositiva en este país. El problema más importante es la evasión. ¿Cómo? No es, tú puedes decir que la estructura impositiva está cargada de muchos impuestos que son pendejadas, que se pueden eliminar, que cuesta más recaudarlo, ¿no? Que lo que tú cobras. Esa es la idea también. Todos esos impuesticos, eliminar todas esas cosas y centrarse en lo importante y tratar de unificar impuestos. Yo siempre dije una vez que ojalá se pudiera llegar a un día a un impuesto flat. Aduana 15%, ITEVI 15%, impuesto a la renta 15%. Flat. A todo. Se nos escapan los... Ahí, pero obviamente estamos muy lejos de esa posibilidad. Es una medida que implica un cambio completo de la estructura impositiva
Y como te digo, las condiciones no están dadas para eso. Lo que usted está diciendo es que se nos escapan los tiburones y andamos detrás de la sardina. Sardinita, sí. Sardinita, sí. Mire, el otro tema que está zarandeando y que también amenaza con otra ola al gobierno es el tema del desmonte del subsidio eléctrico, que parece que se consensuó con los partidos, pero que ahora todo el mundo está en ahora contra. están criticando, porque eso es la política. Ahora están diciendo que no, que pongan el subsidio. Bueno, pero ven acá. El presidente anuncia que no va a hacer la reforma, que no va a hacer ningún cambio en materia de reforma fiscal para recaudar más dinero. Entonces anuncia, bueno, el subsidio eléctrico, que fue un acuerdo que se tomó, y donde los mismos partidos estaban ahí. Ahora están en contra. Ahora están atacando al gobierno porque el subsidio, no, que desmonte el subsidio, que lo dejen para después. Es la misma historia, o sea, hay que gobernar. Oye, si tú te dejas arrastrar por esa politiquería barata que tiene alguna gente aquí, o sea, tú no gobiernas. Y suerte que el presidente en eso ha actuado con bastante firmeza. Él hasta ahora, las decisiones que ha tomado son firmes. Y no le tiene miedo a muchas cosas que la gente tenía miedo antes. Yo confío que van a haber muchos cambios. Ya se están viendo esos cambios, pero van a haber más cambios. Y más sorpresas. Eso que hablamos de la evasión, van a haber más sorpresas. Tú vas a ver. Lo que pasa es que hay que llevar las cosas, como te digo, estamos saliendo de una pandemia, eso llegó al país, a todo el mundo, lo volvió loco. Ya no olvidamos de lo que fue la pandemia. Pero el tiempo va pasando, como yo le decía. Hay una figura que para mí, por lo menos, es nueva. El Banco Centroamericano de Integración Económica ha sido, si se puede decir, favorecido, como se le quiera llamar, con la decisión del gobierno de comprar 122 millones de dólares en acciones tipo B. ¿Qué es eso? Bueno, son acciones que el gobierno compra en el BESIE, pero a su vez no son privilegiadas porque es A y B. Pero al final, el BESIE es un banco que le ha hecho muchos financiamientos al país. O sea, pero es favorable esta transacción. Es como el BID, sí, es como el Banco Mundial y el BID. Ya, tú eres accionista del BID y eres accionista del Banco Mundial. Tú tienes que mantener tu cuota y cuando sube el capital de esos bancos, los países tienen que cantearse. ¿Por qué hacerlo en este momento? Bueno, ya la decisión por qué se hizo no te puedo dar un detalle, yo no la conozco, pero el BESIE ha sido una fuente muy importante de financiamiento en Centroamérica. Yo viví 10 años, 11 años en Centroamérica, trabajando para el BID. Trabajé en Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Y el BESIE allá es, vamos a decir, es una fuente principal de muchos proyectos, de grandes proyectos, es el BESIE. Aquí ahora es que estamos recibiendo o conociendo lo que es el Banco Centroamericano y lo que puede hacer. De manera que yo estaría de acuerdo en que seamos parte de esa estructura, porque a la larga nos vamos a beneficiar. ¿Le preocupa, doctor, en un segundo, perdón, le preocupa a usted el tema de la deuda en medio de todo este contexto? No, ahora mismo no. De hecho, la deuda en los últimos meses ha bajado de 56, 57, que estaba a 51.6% del PIB. ¿Por qué bajó? Porque deuda sobre PIB es lo que te da el porcentaje del PIB, el porciento de la deuda respecto al PIB. Como el PIB ha crecido muchísimo, ¿no? Y la deuda no ha crecido tanto, o sea, en los últimos meses me refiero, ¿no? 4 o 5 meses. ¿Qué pasa? Que del 57% del PIB, que era nuestra deuda, hace 4 o 5 meses, ahora está en 51, 5 puntos bajo. Porque el PIB sigue subiendo. Claro, porque el PIB ha subido. Ahora, claro, eso puede cambiar y todo, pero con una deuda de 51.6%, cuando Europa entero está sobre 100%, Estados Unidos está en 112%, y hay países que están sobre 200%, yo no creo que sea un problema ahora mismo. Mire, cual si fuera un juego de béisbol, los estelares en la economía del Partido Revolucionario Moderno están en el terreno de juego. Yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Están en el terreno de juego y jugando bases importantes.
Ya. Muy bien. Le agradecemos, don José Luis Malcún, su presencia aquí. Espero que cuando llegue el año nuevo, amaneciendo el nuevo año, usted nos visite para entonces desde ese punto, desde allá arriba, ver, de acuerdo a lo que usted indique, qué podría suceder en 2022 con nuestra economía. No hay problema, ya tendremos una visión un poquito más despejada del horizonte. Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias, amables televidentes, por haber estado con nosotros en esta ocasión en La Hora 22.